¿Cuánto le alaban en serio? Tenemos unos días que hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios. El tema ha sido la palabra de Dios. En la primera etapa del mensaje o de la serie que iniciamos hace ya varias semanas, estuvimos hablando acerca de cómo fue manifiesta la creación. La creación fue concebida en la mente de Dios y luego fue manifiesta en la tierra de manera espontánea por una palabra expresada de la boca de Dios. Y decíamos que la palabra expresada de parte de Dios en hebreo significa davar, o la palabra expresada, el nombre es davar en hebreo, y que en griego la palabra escrita es la palabra logos. Decíamos en el primer mensaje que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerda alguien de eso? Sea la luz, y la luz fue. Dijo Dios: júntense en las aguas, y así lo hicieron. Dios expresaba la palabra y las cosas acontecían, dándole a entender a las próximas generaciones que todo lo que Dios dice se cumple, y que cuando Dios expresa una palabra tiene cumplimiento en este mundo físico. ¿Sí? Sabemos desde el principio de los tiempos que Dios habla con el hombre. ¿Cuántos lo saben eso? Que Dios habla con los hombres. Dios habla con el hombre. Entonces, en la segunda temporada, en la segunda etapa del mensaje, vimos cómo los hombres escuchaban a Dios, de qué manera la gente, porque los escritos no existieron siempre, sino que pasó un tiempo largo, bastante tiempo, donde Dios hablaba al hombre a través de expresiones, en sueños, por revelación. Donde Dios habla al hombre a través de sueños, de revelaciones, y a través a su espíritu le revelaba una palabra. Entonces vimos cómo Dios le habló a Noé: Noé, voy a destruir esto. Solamente a ti te he encontrado justo, hazte un arca, tú y tu familia se van a salvar, todo lo que existe va a morir, solamente lo que yo decida que va a vivir, vivirá. Una conversación entre Dios y un hombre que no fue con Adán, sino con Noé. Más adelante podemos apreciar cómo Dios se le manifiesta. ¿A quién? A Abraham. Y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Dando a entender que Dios siempre tiene palabra para dirigir a los hombres, para Dios hablar al hombre y decirle lo que el hombre debía de hacer. Dios siempre tenía una palabra revelada o expresada en sueños, o simplemente Dios le hablaba a su espíritu. Y vimos ya por tercera vez cómo Dios llama a Moisés desde una zarza que arde con fuego. ¿Se recuerda? Moisés ve la zarza, dice: voy a ver esta gran visión, voy a ver qué es lo que pasa. Moisés sube al lugar, y cuando Moisés se va acercando, escucha una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde pisas es un lugar santo. Ahora Moisés está viendo a una zarza que está hablando, pero la Biblia registra que Dios le habló a Moisés desde la zarza, dando a entender que Dios no tiene una estructura para hablarnos, sino que Dios siempre está hablando constantemente. Lo único es que tenemos que estar en la frecuencia de cuando Dios habla para poder escuchar a Dios. Aquí, cuando llega el tiempo de Moisés, entonces hubo un cambio. Diga conmigo: hubo un cambio. Diga: hubo un cambio. ¿Por qué hubo un cambio? Porque ya aquí Dios quiere tener un trato más amplio con el hombre. Ya Dios no está solamente interesado en hablar con una o dos personas a través de la conexión que esa persona puede tener. Porque para escuchar a Dios usted debe de estar en la frecuencia en la que Dios habla. Dios nunca va a descender a la frecuencia que usted está, sino que usted tiene que subir a la frecuencia que Dios habita para que usted pueda escuchar a Dios. Como los hombres, como el ser humano tiene problemas para subir a esa dimensión y vive una vida como que no tiene quien lo dirija,
no tiene quien lo gobierne, no tiene quien le diga cómo hacer las cosas. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, sube aquí, porque aquí yo te voy a dar mandamientos para que tú le digas al pueblo, y así de esa manera mis mandamientos serán expuestos delante de la gente, y la gente entonces va a aprender cómo me va a servir y cómo puede respetarme y cómo me puede ofender, porque la palabra de Dios es el manual que Dios estableció para que el ser humano sepa cómo agradarle, cómo bendecirle, cómo permanecer fiel e íntegro delante de Dios, para que Dios pueda tener una intimidad con el hombre, o el hombre con Dios es entonces a través de una palabra escrita. Si nosotros entonces, analizando esto, analizando este asunto, tomando como referencia la revelación celestial, la revelación divina, si nosotros miramos a nuestros alrededores, nos vamos a dar cuenta que hay carencia de palabra de Dios en los altares. Hay carencia de palabra de Dios en las ciudades. Hay carencia de palabra de Dios en las naciones. Hay carencia de palabra de Dios en las vidas. La palabra carencia se traduce, no es hebrea, sino que es una palabra que tiene como sinónimo escasez, o es falta, o está faltando, o hay poco. Carecer, cuando algo que está careciendo es que está desapareciendo, no aparece, hay poca. Entonces hay poca palabra de Dios en este tiempo, palabra genuina. Y todo comienza desde los altares donde se ministra la palabra de Dios hoy en día, que nosotros podemos ver muchos ministerios que están ministrando, pero ministran fábula. La palabra de Dios en algunos ministerios ha escaseado, y por ende, tomando la revelación de parte del cielo, el Señor me habló y me dijo: habla de la importancia de mi palabra. Háblale al pueblo de la palabra de Dios. Dile que la palabra de Dios es lo que nos puede conectar como yo necesito que la humanidad se conecte. Entonces ahora podemos entender por qué la humanidad está tan desconectada de Dios. Es porque la gente no escucha, no se le enseña, no entiende, no busca la palabra como plataforma para establecer un estilo de vida que pueda agradarle a Dios. Entonces, analizando esto, le decía que estamos hablando algunas semanas acerca de este tema, de cómo Dios siempre ha tenido la intención de hablar con el hombre. Dios siempre ha tenido esa intención. Luego que Dios hablara con el ser humano por expresión, entonces también nos da mandamientos por escrito, con el fin de que la humanidad no tenga excusa para no obedecer al Creador. Dios, como no puede hablar, expresarle palabra a todo el mundo, Dios dice: Moisés, sube aquí, que te voy a dar mandamientos para que tú entonces se lo hagas saber al pueblo, para que el pueblo no tenga excusa a la hora de cuando se somete a la idolatría y que diga: yo no lo sabía. Ahora le voy a decir: no te hará ninguna imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, para que no diga que no tiene excusa. Entonces dímele eso, escríbelo. Dios decide escribir entonces, y dice la Biblia en Éxodo capítulo 31 verso 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas. Diga conmigo: 2 tablas. Diga conmigo: 2 tablas. 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escritas con el dedo de Dios. En 2 tablas. No había no se desespere, que era que no había libro, no había papel. ¿Cómo van a escribir en un papel? No había papel. En 2 tablas de piedra con el dedo de Dios se escribieron los mandamientos divinos. Entonces, luego entonces el Señor se le entrega a Moisés, para que Moisés tenga la responsabilidad de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, tal y como está establecida por el dedo de Dios. Ahora, ¿quién era Moisés? Moisés fue el líder que Dios escogió para hacer esa labor,
Moisés fue el líder que Dios tomó para sacar el pueblo del cautiverio. Moisés fue el hombre que Dios puso gracias sobre él para que Moisés tuviera influencia y autoridad sobre el pueblo y pudiese entonces ponerle la palabra, o sea, enseñarle los mandamientos y darle a entender cómo Dios se quiere conectar con la humanidad. Entonces podemos decir que Moisés era el líder de ese grupo. Moisés era un líder que estaba liderando, no gobernando, dirigiendo un grupo de personas. Entonces tenía Moisés la responsabilidad de darle a conocer al pueblo la palabra tal y como Dios la escribió. Pero esto nada más no fue Moisés. Nosotros como iglesia, como líderes, como seres de luz, tenemos la responsabilidad de compartir e impartir la palabra de Dios con nuestros semejantes, tal y como está escrita, para que la gente aprenda a temer a Dios y aprenda a vivir para Dios y aprenda cómo se teme y cómo se hace la obra del Señor. ¿Dónde entra el problema? Esto se puede diseminar en dos situaciones. Número uno, a mucha gente no le gusta estudiar la palabra de Dios. A mucha gente no le gusta nutrirse de la palabra de Dios. Decía nuestra hermana Raquel en días atrás que hay gente que se introducen a la palabra con una intención equívoca y por eso la leen y no la pueden poner en práctica. Hay gente que tienen que entender que la palabra de Dios no se va a acondicionar a usted ni a mí, sino que nosotros tenemos que acondicionarnos a ella. ¿Para qué? Para que la palabra pueda surtir efecto en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor le escribe a Moisés y le entrega las tablas, pasa una situación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sucede que cuando Moisés tiene las tablas, el Señor le dice a Moisés: Moisés, vete allá abajo, porque el pueblo, tu pueblo, el que tú estás dirigiendo, ese pueblo se corrompió. Ahora el pueblo está adorando dioses falsos. Ahora el pueblo hizo un becerro de oro y se ha postrado y se ha olvidado de mí. Ahora dicen ellos que este fue el Dios que los sacó de Egipto. Nótese que en esa multitud de personas había mucha gente de Egipto. No solamente era el pueblo de Dios que salió cuando Moisés, cuando Dios liberó al pueblo, cuando en Egipto los egipcios comenzaron a ver estas manifestaciones de ese Dios en esas naciones. Hubieron mucha gente que se conectó al pueblo de Israel, pero no se convirtió a ese Dios, sino que solo le gustaba la manifestación y veía el poder y vio todas las plagas que lo que pasó, el mar rojo, el agua convertida en sangre, todas estas manifestaciones. Esto llamó la atención del pueblo y se juntaron mucha gente de Egipto con la gente del pueblo de Israel. Cuando están en el camino que Moisés sube, entonces el pueblo se corrompe. Dicen: vamos a hacer un Dios, porque a este Moisés no se sabe lo que le ha pasado allá arriba. Ahora vamos a hacer un Dios que nos dirija y que siga caminando con nosotros. Este concepto de dioses falsos viene de Egipto. Por eso hacen un becerro, porque en Egipto era uno de los dioses adorados por los egipcios. Aún quizás lo es. Era un dios egipto, el buey o un becerro de oro. Lo hicieron y se postraron delante de él. Hicieron fiesta, hicieron danza delante de ese toro o de ese buey o de ese becerro de oro. Dios le dice a Moisés: desciende, porque esa gente se corrompieron. Aquí viene la información que te quiero dar. Cuando Moisés desciende, que encuentra al pueblo corrompido, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Extrayó la tabla del pique. ¿Cómo es posible que ustedes, viendo tantas manifestaciones de un Dios que ustedes no lo vieron físicamente, ahora hagan una imagen para adorarle? Me imagino a Dios diciéndole a Moisés: Moisés, te di los mandamientos porque esas cosas son las que yo quiero evitar. Porque como el pueblo no tiene ningún conocimiento de ese Dios, ellos creen que cualquier cosa puede ser ese Dios. Dicen algunos conocedores que las tablas se le hicieron pesadas a Moisés en las manos y se le cayeron y se rompieron. Otros dicen que Moisés la extrayó cuando vio la manifestación. Entonces, luego que pasa esto, ahora se han roto la tabla, ¿sí o no? Ahora se rompieron la tabla, como se rompe. Eso es igual que usted coger un papel
y romperlo. Se rompen las tablas, se pierde el contenido que tenían las tablas. Pero todavía, aunque el contenido se había perdido, había sido expuesto a la destrucción, el Dios que tenía el contenido todavía existía. Y le dice Moisés: ahora yo quiero que tú prepares 2 tablas y que tú vengas aquí y que tú escribas los mandamientos. Entonces, las primeras tablas que Dios le da a Moisés estaban decodificadas. Estas tablas tenían las expresiones directamente como el ser humano la tenía que recibir. Ahora la segunda tabla viene codificada y hay que tener revelación para poderla entender. Por eso tenemos tantas religiones, dicen la gente que sabe de estudio. Por eso tenemos tanta creencia diversa, porque usted la toma y le da la interpretación que usted quiera, olvidándose de lo que dice el cielo en realidad a través de esa palabra. Por eso tenemos Biblias, traducciones, o la que nos llega a nosotros a Occidente, algunas con muchísimos errores de escritura y de traducción. Porque no tenemos milagro en la iglesia como deberíamos tenerla. Porque no somos la iglesia que desde el principio manifestaba gloria. Porque no somos la gente de Dios que no manifestamos el poder, ni siquiera el amor al prójimo, como la Biblia dice que deberíamos expresarlo. O sea que yo te puedo decir a ti ahora mismo que hay gente en la misma iglesia, sentado en la misma fila, escuchando la misma palabra, sirviendo al mismo Dios, y son gente que tienen 6 meses que son enemigos, son gente que no se hablan, su familia tiene problemas con su familia, son gente que se dividen entre el matrimonio, la mujer no respeta a su marido y el marido no quiere sustentar su casa, pero la Biblia lo dice. ¿Cuál es el problema? Que no se le ha dado a la palabra de Dios el valor que ella tiene. No se le ha dado. Entonces en esas tablas estaría escrito el contenido de los mandamientos del Señor, para que toda la raza humana conociera cómo servir a Dios. O sea, Dios escribió con la intención de comunicarse con todo el género humano. Esa fue la intención original de Dios, comunicarle su pensamiento a toda la raza humana. Ya aquí cualquiera puede recibir una palabra de Dios a través de lo que está escrito, establecido por Dios en su palabra. Pero si no la enseñamos como está, o si no la practicamos como está, no vamos a tener el resultado que Dios anhela que nosotros tengamos, por honrar su palabra, por conocer su palabra, por vivir su palabra, por enseñar su palabra, por compartir su palabra y por aplicarnos la palabra de Dios todos los días en nuestras vidas. Es imposible obtener, es imposible conseguir el objetivo de Dios en nuestras vidas si no cumplimos con lo que está establecido en su palabra. Éxodo 20, capítulo 1, verso 17. Si usted tiene una Biblia, búsquela conmigo. Pronto vamos a tener unos proyectores ahí que usted la vea en la pared. No se preocupe. Eso nada más hay que ponerlo ahí y prenderlo, y que con una computadora un asunto se ponga ahí. La palabra desde allá. Búsquela. Éxodo 20. Quiero que la lea conmigo. ¿Ya lo tiene? Éxodo 20, verso 1 hasta el 17. ¿La tiene? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en nuestros oídos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Llamó al pueblo, a todo Israel, y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Un consejo: aprendedlo y guardadlo para ponerlo por obra. ¿Escuchó lo que dijo Moisés? Decretos, estatutos, o sea, leyes, mandamientos establecidos de parte de Dios,
Y Moisés está cumpliendo con lo que Dios le dice que hay que cumplir. Entonces dice que llamó al pueblo y le dijo: oye los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelo y guárdalos para ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Qué le está diciendo? Apréndelo. No es solamente que cargue una Biblia debajo del brazo. El Señor le está diciendo a Elisa: apréndelos. ¿Cuál es la debilidad que tenemos? Que muchas veces no nos interesa aprender los estatutos y la palabra de Dios, y por eso cometemos errores garrafales en nuestras vidas. Entonces Moisés le aconseja: guárdenlo, apréndelo primero. Es imposible, Rachel, que tú lo puedas poner por obra, o yo, si primero no lo aprendemos. ¿Cómo nos lo vamos a aplicar si todavía no sabemos lo que nos vamos a aplicar? Entonces lo primero es: apréndetelo, digiérelo, atesóralo, conócelo, vívelo. Entonces ponlo por obra. ¿Qué significa poner por obra? Materializa lo que la Biblia te está enseñando. En otras palabras, vive lo que lees, vive lo que se te está enseñando, vive lo que la Biblia dice. Le está dando un consejo, y es la palabra que tengo para alguien aquí. Tenemos que aprender a vivir la palabra. Tenemos que aplicarnos la Biblia en todo nuestro diario vivir. La Biblia tiene gran incidencia. Por eso hay tantas situaciones en las naciones, y por tantas situaciones están atravesando los seres humanos, porque escuchan la palabra, leen la palabra, algunos no se la aprenden, y muchos de los que se la aprenden ni siquiera se la aplican. Ah, pero usted está serio, usted no dice ni gloria a Dios, usted no dice ni aleluya, santo. Entonces le dice: el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Moisés? Fue con nosotros que el Señor hizo este pacto allá en el monte Horeb. No fue con tu padre, fue con nosotros, los que estamos aquí hoy, ¿cómo? Vivos. ¿Por qué usted cree que Moisés le dijo eso? Para que no digan: no, pero eso fue a mi papá que se lo dijeron. No, por eso fue a los viejos que se lo dijeron. No, él se lo dijo a nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Porque hay gente que siempre viven buscando, cuando no les conviene, que entienden que no les conviene lo que la Biblia dice. No, pero eso fue a mi papá que se lo dijeron, eso fue a fulano. No, espérate. Hay que ver qué fue lo que se dijo. Porque hay cosas que se dicen en la Biblia que se quedan en la cultura donde se dijo, pero hay otras que trascienden cultura. Hay otras que trascienden pueblos, hay otras que trascienden fronteras. Hay algunas que se dijeron específicamente para el momento, para la persona, por una razón que se estaba viviendo allí. Pero hay otras que trascienden fronteras, que trascienden naciones, y que siguen de generación en generación, y se actualiza cada día para dar vida, para levantar gente, para activar ministerio, para ganar alma, para que la gente conecte con su propósito. Ahí la palabra de Dios está para levantarte, para enseñarte, para instruirte, para ayudarte a discernir entre lo bueno y lo malo, para que sea luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Tenemos que vivirla, aprenderla, enseñarla, rumiarla, tenerla siempre en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, vivirla, aplicándola. Tiene que ser así. No venimos de nuestra casa a este lugar porque no tenemos que hacer allá. Usted no viene de la iglesia, o sea, de su casa al templo, por verle la cara a Leslie.
Yo no vengo por verle la cara a Leslie, porque si fuera por eso solamente fuera a su casa y se la viera allá. ¿Sí o no, Leslie? Si mismo fuera. Yo no vengo aquí solamente a verle la cara a Steven, porque yo sé dónde él vive. Pero usted tampoco viene de su casa, o no debe de venir, aunque quizás usted viene aquí por juntarse con alguien que tiene días que no lo ve. Esa no debe ser el objetivo suyo. Usted tiene que venir aquí con una vasija ensanchada, diciéndole a Dios: quiero incorporar conocimiento en mi vida. Necesito que hoy me des una palabra. Necesito que hoy incorpore algo en mí, que yo pueda vivir los retos de los días impactado viviendo para ti. Esa debe ser la actitud. Dios, háblame, dame una palabra, dirígeme, instrúyeme a través del predicador, sea el pastor, sea un joven, sea quien sea. Es tu palabra que tiene vida, que es eficaz, que enseña, que instruye, que levanta, que sacude, que yompea, que prende. Que alguien levante su mano y diga algo aquí. Alguien diga gloria a Dios. Usted me preocupa cuando no dice nada. Diga algo. ¿Será que no me están? Diga algo. Cuando Moisés viene, Dios mío, Shamakaya, en Horeb con nosotros, no con nuestros padres, el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Tú ves, esa es una palabra que se actualiza, porque ese hoy no se quedó en el pasado. ¿Cómo dice ahí Raquel? Hoy. Y hoy es hoy. Hoy ni fue ayer ni será mañana. Hoy es hoy. Y si es hoy, es hoy. ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí hoy, entonces tenemos que aprender, tenemos que escudriñar, tenemos que aprender a vivir la vida, la palabra, tenemos que aplicarnos a nuestras vidas, tenemos que aprenderla, pero es hoy. La enseñanza de mañana es otra. Hoy, cuando usted llegue a su casa, diga: bueno, hoy el Señor me enseñó que hoy debo aprender la palabra, hoy vivirla, hoy aplicarla, hoy enseñarla, hoy rumiarla, hoy aplicármela a mi vida, hoy caminar sobre ella, hoy es profética, es escrita, tengo que vivirla hoy. Tengo que creer. Dios mío, qué gloria yo siento aquí. Tengo que creerla hoy, tengo que enseñarla hoy, tengo que vivirla hoy. Porque mañana usted no sabe si va a estar vivo. Usted mañana no sabe si va a estar vivo, si vamos a estar aquí, si el pastor se va vivo con Cristo, si se muere esta noche. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Por ende, o por eso, hoy es el día aceptable del Señor. Hoy es el día aceptable de la palabra. Hoy es el día donde debemos preñar nuestro vientre de la visión de Dios a través de la palabra, y poder vivir para Dios y conectar con Él y con nuestro propósito eterno aquí en la tierra. Alguien alabe a Dios conmigo aquí. Esa es una palabra que se actualiza. Es hoy, no es mañana. Hoy, diga conmigo, hoy. Diga conmigo, hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba escuchando a Dios y dándole el conocimiento al pueblo. Aquí hay algo que quiero dilucidar, o quiero diseminar, o quiero dividir una parte de otra. Y es que la Biblia nos han enseñado por años que la Biblia tiene 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que la Biblia son 10 mandamientos? Hay mucha gente que sabe que la Biblia son 10 mandamientos, que nos enseñó la iglesia que la Biblia son 10 mandamientos. En el pueblo judío se reconoce que hay 613 mandamientos en la palabra de Dios. Hay una diferencia cuántica en lo que nosotros podemos vislumbrar en este conocimiento. Ahora entendemos por qué Israel es uno de los pueblos más ricos del mundo. Ahora entendemos cómo es que las familias en el pueblo de Israel son estables. Ahora entendemos por qué que los judíos son gente de bendición.
bendición. Son gente que están apegados a Dios, están apegados a su palabra. Son la gente que son la luz del mundo. Son la gente, mire, ese pueblo pequeño, dicen algunos conocedores, que ha ganado 160 premios Nobel. Los inventos más poderosos vienen de Israel. Muchos pueblos han querido desbaratar a Israel siendo pequeño y no han podido. ¿Por qué? Porque hay 313 mandamientos que ellos lo cumplen, lo viven, lo aplican, lo enseñan. Si nosotros estamos viviendo por debajo de 1%, no se sabe ni cuánto. Gracias a Dios que por lo menos estamos vivos. Y todavía de esos 10 mandamientos establecidos en la Biblia, la religión cortó 2 o 3 y lo quitó. Y tenemos una sopa de letras, porque del principio o de las enseñanzas de la Biblia se han recortado cosas que no prácticamente quizás a los que hicieron esto en el principio no les convenía. Y lo que hicieron fue que provocaron una separación del ser humano del Dios que lo creó. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es para acercarnos a Dios a través de lo que Él dijo que había que hacer, y el hombre lo quita, ¿qué está haciendo? Nos está alejando de Dios. Y la Biblia dice: ustedes que no eran pueblo, estaban sin esperanza y sin Dios, fueron hechos pueblo, injertados en el olivo. ¿Dónde fuimos injertados? En el olivo, dando a entender que los gentiles, a través de Cristo y a través de la palabra, somos injertados en el pueblo de Israel. Ahora la gente dice que nosotros somos el pueblo escogido. No, el pueblo escogido es Israel. El que hace la palabra del Dios de Israel, entonces también es escogido en medio de ese lío de gente. Pero se nos ha enseñado que el pueblo de Israel ya no funciona, ya no existe, ya Dios lo abandonó y que ahora somos nosotros. Pero nunca fue así. Por eso esa gente tiene la vida que tienen, porque ellos cumplen con la Biblia o con la palabra. Ellos le llaman allá el Tanaj, que son los libros que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Ellos cumplen su mandamiento. Por eso pueden ser una nación bendecida. Por eso son una nación que son ejemplo a nivel mundial. Por eso son una nación que son de bendición. Decía yo en un estudio que estaba impartiendo en estos días, o en un clamor que teníamos, que los judíos, según conocimiento y enseñanzas, viven por comunidad. Ellos viven donde hay justo, porque ellos entienden que el justo trae la bendición del cielo y la puede manifestar aquí en la tierra. Entonces la gente le gustaría vivir donde la bendición está fluyendo. Ellos no se mudan donde hay brujos, donde hay satanistas, donde hay gente que no adoran al Dios de Israel, porque ahí no va a descender ninguna bendición. Pero donde hay un sadik, un hombre, una mujer santa, que buscan a Dios, que viven para Dios, que escucha la voz de Dios, que es justa, que practica la palabra, ahí a ellos les gusta vivir. ¿Por qué? Porque allí entonces viene la bendición de Dios, allí viene la dirección de Dios, allí viene entonces lo que Dios tiene para esta generación. Por eso es que usted, donde usted vive, usted es luz, y la gente tiene que saber que usted es luz, y por eso la gente tiene que estar confiada, porque cerca de su casa vive alguien que se conecta con el cielo, vive alguien que ora, vive alguien que se congrega, vive alguien que lee la palabra. Tus vecinos tienen que estar confiados de que la mujer o el hombre que viven ahí son gente que atraen la mano poderosa de Dios por el bien de la comunidad. Dígame, por lo menos. Entonces, por lo menos de los 10 que nos enseñaron, la gente vive 2 o 3 y muchas veces ni sabe que existe. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Le está diciendo Moisés lo que el Señor le está mandando a decir al pueblo.
Yo soy el Dios de tus padres. ¿Ah? Yo soy el Señor, yo soy Hashem, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A través de Moisés le está diciendo: yo soy ese Dios, el que te sacó. No fue el Dios de bronce que ustedes hicieron ahí, ni el Dios de bronce que está en Egipto. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. ¿Usted quiere saber qué va a pasar? La próxima semana, en el mismo lugar y al mismo tiempo, estaremos acá. Póngase de pie, por favor. Dale un aplauso grande al Señor.